Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a elaborar un ejercicio de capacitores, pero esta vez con materiales dieléctricos. Vieron que en los videos anteriores hicimos en términos de capacitores, circuitos de capacitores en serie, capacitores en paralelo y un capacitor cilíndrico, pero estaba en vacío ese último. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos entre las placas de un capacitor material dieléctrico. Y aún un poquito más complicadito, no solamente un material dieléctrico, sino dos. Si seguimos lo que nos plantea el ejercicio, justamente nos dice que el espacio entre las placas de un condensador de placas planas paralelas de área A está lleno con dos bloques dieléctricos, uno con constante K1 y espesor de 1 y el otro con constante K2 y espesor de 2, como vemos en la figura aquí al costado. Y la separación entre placas es una distancia D, y lo que vamos a hacer es hallar la capacidad del capacitor. Para esto, lo importante es saber cómo está configurado esto. Y para eso nos tendríamos que ayudar viéndolo de esta manera. Yo tendría que ver esto. Es decir, este sería como mi capacitor con la constante dieléctrica 1, con el material dieléctrico 1, y este sería el que tiene el material dieléctrico 2. Esta es una configuración que está en serie. Eso es lo primero que yo tengo que ver. Una vez que yo ya tengo esa información, yo me doy cuenta que están en serie, o sea, este dibujito que está acá con los colores es exactamente lo mismo que yo dibujé acá al costado. Obviamente no están vacíos, hay un material dieléctrico acá, hay otro material dieléctrico diferente en el otro, pero su configuración está en serie. Una vez que yo establezco que están en serie, ¿qué hacemos? Arrancamos con la premisa de que qué pasaba con el potencial en serie. ¿Se acuerdan que decíamos que el potencial en serie yo lo podía sumar? ¿Se acuerdan? Podía decir que el potencial en 1 es más el potencial en 2. Eso lo podía hacer si estaban en serie. Es muy importante recordar siempre que la configuración es en serie. Perfecto. ¿Quién era el potencial? ¿Se acuerdan? Yo podía escribir esto de la siguiente manera. Que el potencial va a ser el campo eléctrico 1, perdón, no sé qué pasó ahí, el campo eléctrico 1 por este D1 más el campo eléctrico 2 por D2. ¿Y se acuerdan entonces quién era el campo eléctrico? Vamos a hacer un machetito por acá. El campo eléctrico lo habíamos descrito como la carga sobre epsilon 0 por A. Esto sí estaba en vacío, ¿no? Pero si teníamos un material dieléctrico, ¿qué hacíamos? Lo multiplicábamos por esa constante. Si vamos a reemplazar entonces en esta fórmula, en cada uno de los campos, yo puedo escribir entonces la carga sobre epsilon 0 K1, porque es el material dieléctrico 1 en el campo 1, por el área, por la distancia 1, más, otra vez, la carga, epsilon 0, esta vez el dieléctrico 2, por el área, por la distancia 2. Ahí ya avanzamos un montón. ¿Y qué te digo? Casi que terminamos. Lo que podemos hacer para que esto quede un poquito más acomodado es sacar, digamos, afuera algún factor común, ¿no? Como lo que es la carga, que se repite en ambos términos, epsilon 0, el área, y trabajar todo como D1 sobre K1 más D2 sobre K2. Hasta acá ya está súper resuelto el ejercicio. Es un poquito de cuestión de acomodar ciertos términos para que quede un poco más prolijo. Ahí ya tenemos todo lo que es el potencial. Ahora vamos de lleno con la capacitancia, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Tenemos que sacar cuál es la capacitancia de este condensador de placas planas paralelas que tiene dos dieléctricos en una configuración en serie. Escribimos entonces cuál era nuestra expresión para la capacitancia. Es la carga sobre potencial. Podemos reemplazar, va a ser la carga sobre, reescribimos todo este término acá abajo.
carga epsilon 0 a 1K1 más D2 K2. Se nos quedó más o menos prolijito. Sacamos las cargas, que ya sabemos que se repiten, y vamos a darle un poquito de orden a esto, ¿sí? Para que quede un poco más claro y que se pueda visualizar. Bueno, fíjate, acá tengo este epsilon 0 y el área acá abajo me la voy a poner arriba para que quede más claro el ejercicio, y por debajo obviamente me van a quedar los términos de estas distancias y los dieléctricos. Una cosa importante acá, por ahí no lo puse arriba, pero hay que ver entonces qué pasa con la distancia, ¿no? Esta distancia D1 y esta distancia D2, según lo que nos muestra el gráfico, son iguales, ¿no? Fíjate, D1 y D2 son iguales y prácticamente es la distancia total sobre 2. Si yo marco acá en el gráfico D1 y D2, la distancia total es esta y es una D. Y justo están a la mitad, entonces D1 es D sobre 2 y D2 también es D sobre 2. Así que observando eso, volvemos y lo reescribimos en términos de la mitad de las distancias. Ya sabemos, esto es D sobre 2, esto es D sobre 2. Vamos a darle otra vez un poquito de forma. Capaz que lo tendría que haber hecho antes, no pasa nada, mientras ustedes no se olviden. Podemos sacar entonces un factor común de acá para que nos quede un poquito mejor armado. Podemos sacar esta D fuera. Yo voy escribiendo pasito a pasito, más o menos lo que vamos haciendo, pero esto, si lo dejas así, está bien, ¿eh? No pasa nada. Fíjate, mira, voy a poner 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Le sacamos afuera la distancia sobre 2, e incluso si lo quiero reescribir de otra manera, también, mira, te puedo llevar el 2 arriba y dejar acá abajo esta expresión. Ambas son correctas. Ya saben, son todas equivalentes. Esto es la capacitancia. Y esto se va a repetir siempre para este tipo de configuraciones, ¿sí? Eso es lo importante de este ejercicio. Que siempre que yo tenga una configuración en serie con dos dieléctricos a una distancia igual, es decir, D sobre 2, que estén justo a la mitad de un dieléctrico hacia arriba, la mitad de un dieléctrico hacia abajo, en esa configuración, siempre, 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 siempre se va a cumplir que la capacitancia va a estar dada por 2 por epsilon 0 por el área sobre la distancia por las 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Mira, acá le dejamos una D y no le pusimos el 1. Esto se cumple siempre para esta configuración. Es muy fácil, les recomiendo si quieren chequear algunos ejercicios como estos, yo les recomiendo el Resnick. Búsquenlo, el Resnick volumen 2, más o menos por la página 130 más o menos del PDF, ¿no? Van a encontrar ejercicios parecidos. Sigamos entonces a ver qué pasaba con una configuración en paralelo. Esta es en serie. Yo por acá al costado les traigo un ejercicio similar, pero esta vez en una configuración en paralelo. Lo mismo, el ejercicio nos propone que son dos placas planas paralelas de iguales dimensiones. Hay dos bloques de materiales dieléctricos, uno una constante K1 y espesor de 1, y el otro con constante K2 y espesor de 2. Lo que tenemos que hacer otra vez es buscar la capacitancia. Pero antes que nada hay que ver esto como dos capacitores que están en paralelo, ¿sí? Los escribí al revés, perdón. Están de esta manera, ¿sí?
esta es la configuración y acá podemos decir, por ejemplo, que está el capacitor 1 con este dieléctrico 1 y del otro lado tenemos al capacitor 2 con un dieléctrico 2. Pero la configuración es esta, ¿sí? Fíjense, hay un capacitor de este lado, un capacitor de este otro, se unen en los bornes, ¿sí? Por lo tanto tienen una configuración en paralelo. Si ya establecemos eso, recuerden también en términos de área, ¿sí? Porque a veces lleva mucho a la confusión cuestiones del área. El área del capacitor es esto, ¿eh? A veces, como no se muestra en la figura, el área del capacitor es esto. No es esto que está acá, ¿sí? Ese es el problema a veces con estos dibujitos que no nos dejan ver del todo. Esto es el área son iguales, obviamente, son placas planas y paralelas, pero esto que está acá es el área del capacitor, ¿sí? Es importante a veces uno, como justamente en este tipo de ejercicios son una manera más demostrativa de la capacitancia y no estamos trabajando justamente con cuáles son las dimensiones precisas de esta placa, se nos suele olvidar. Pero recuerden, el área del capacitor es esto que está acá, ¿sí? Sigamos. ¿Qué nos decía entonces? Para una configuración de capacitores que están en paralelo, ¿qué es lo que yo podía hacer? Podía sumar esas capacitancias, ¿se acuerdan? Podía ser que la capacitancia, para sacar un equivalente, iba a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Eso lo podía hacer cuando estaban en paralelo. ¿Se acuerda que si estaban en serie tenía que hacerlo por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 a la menos 1? Bueno, acá más rapidito se están sumando. Lo mismo, reemplazo. Ya sabemos que la capacitancia va a venir dada por la carga sobre el potencial, la diferencia de potencial, en el capacitor 1 más la carga por la diferencia de potencial en el capacitor 2. Esto, recuerden, estamos sumando porque están en paralelo. Vamos a reemplazar, ya sabemos, entonces, que no sé por qué se me hacen circulitos. Yo quiero escribir solo una C. Ahí vamos. La carga sobre el potencial. ¿Y quién era el potencial? ¿Se acuerdan que lo vimos recién por acá? A ver si nos podemos correr al lado. El campo 1 por la distancia 1. Entonces esto lo puedo volcar acá también. Vale todavía. Y escribimos el campo 1 por esta distancia 1. Más la carga, otra vez, el campo 2 por la distancia 2. Si vamos a reemplazar otra vez lo mismo que valió para el ejercicio anterior, ¿quién era el campo eléctrico? El campo eléctrico es la carga sobre epsilon 0 por el área, pero si tiene un dieléctrico, lo multiplico por ese dieléctrico. Así que vamos reemplazando en cada uno de los campos el valor que le corresponde. Y esto me va a quedar entonces la carga sobre, nuevamente, ¿quién era el campo 1? Es la carga, epsilon 0, K1, por el área. Pero fíjate, ¿qué pasa acá con el área? Por D1, ¿no? ¿Qué pasa acá con el área? Fíjate que esta configuración, ¿no? Ya dijimos, el área es lo que estaba acá arriba. Es esta cabecita, esta partecita de acá del capacitor. Y fíjate cómo están dispuestos los dieléctricos. Están en la mitad del capacitor, están en la mitad de esa área, ¿sí? Fíjate, me va a tomar solamente esta, la mitad. Ah, me salió como que lo tomaba todo, pero no, es la mitad. A ver si lo podemos marcar un poquito más fuerte con rojo. Ahí. Yo estoy tomando esta mitad de la área, ¿sí? Con este dieléctrico. Con el otro dieléctrico voy a tomar la otra mitad, ¿sí? Lo mismo, justo porque está a una distancia, se nota, ¿no? Que está a la mitad. Pero esto puede estar un poquito más acá, ¿eh? Digamos, puedo tener, no sé, solamente un tercio, no sé, de este dieléctrico. Ahora tengo un medio, pero podría tener otra numeración. Así que bueno,
Fíjate, tenemos entonces la mitad del área para un dieléctrico y la mitad del área para el otro dieléctrico. Eso lo tenemos entonces que indicar por acá. Entonces es el área sobre 2. Volvemos, seguimos completando. Para el campo eléctrico 2 vale lo mismo, salvo que le cambio el dieléctrico, o sea, es el dieléctrico 2, por el área sobre 2 por D2. Vamos a ver cómo reacomodamos esto. Ya sabemos que las cargas las podemos suprimir. Y vamos a acomodar un poquito esto que nos quedó por acá. Fíjate, otra vez, todo lo que tenemos por acá me lo llevo para arriba. Armo epsilon 0, K1, A. El 2 me va a quedar por abajo, ¿sí? 2 por la distancia 1. Más epsilon 0, K2, A, 2, distancia 2, ¿sí? Lo único que hice fue tomar estos términos con el área, pasarlos para arriba, los fui acomodando para que quede unos términos más prolijos. Fíjate, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, voy a sacar, obviamente, los factores comunes, los términos que tengo que se repiten, nuevamente para acomodar un poco. ¿Quién tengo? Este epsilon 0 por acá, esta área por allá. Y la distancia, ¿qué pasa? De 1 y de 2. Habíamos dicho que esta es la distancia. A veces por ahí los gráficos hacen que nos vayamos perdiendo un poquito, pero fíjate, nos dice que acá hay una distancia de 1 y hay una distancia de 2. Ok, no pasa nada. Pero acá la distancia que a mí me interesa es esta. ¿Sí? A veces los ejercicios nos llevan a confundir dónde está la distancia, dónde está la otra cosa. Pero a mí lo que me interesa, la distancia que nos propone acá el ejercicio, es esta. Es la separación entre las placas, entre una placa y la otra. No me interesa, en este caso, qué distancia hay entre, o sí, cuánto están separados un dieléctrico del otro. No, a mí me interesa la distancia entre placas, que la distancia entre placas es D. Así que, para este caso, que es una configuración en paralelo, estos D son los mismos, ¿sí? Es esta distancia que hay entre una placa y la otra. Es esta distancia de acá. Y vos me decís, pero pará, en el ejercicio anterior pusimos un D sobre 2. Ah, bueno, porque en el ejercicio anterior, ¿qué pasaba? En el ejercicio anterior, sí, esta distancia, que es la que a mí me interesa de las placas, estaba dividida a la mitad, ¿sí? Ahora no. Ahora estoy acá, tengo esta distancia entre las placas y no pasa nada. No, la tengo que tomar completa. Lo que tengo a la mitad, en este caso, es el área, no la distancia. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvemos a escribir para que esto nos quede un poquito más acomodado. Vamos a sacar entonces epsilon 0, área, 2, distancia, y nos va a quedar entonces en el otro término K1 más K2. Y ahí, una vez más, termina nuestro cálculo de capacitancia para una configuración en paralelo. Repito, esto va a ser siempre así, siempre y cuando yo tenga una configuración en paralelo donde esté justo a la mitad un dieléctrico de un lado y un dieléctrico del otro. Este va a ser siempre el resultado de esa capacitancia. Después reemplazaré, ¿no? Bueno, cuánto vale la distancia, cuánto vale el área de este capacitor, para tener ciertos valores y cuánto vale el dieléctrico. Pero esto vale siempre, siempre vale esta capacitancia para una configuración como esta. Obviamente que sea la mitad, ¿sí? Donde acá sea el área sobre 2 y acá también. Si no, ahí cambiaríamos otros números. Estos son dos ejercicios muy importantes. Son ejercicios que pueden aparecer en el parcial, pero pueden aparecer combinados. ¿Combinados en qué sentido? Por ejemplo, en el parcial podemos tener un ejercicio de estas características. Un capacitor de placas planas paralelas, ¿no? Donde
tenemos tres dieléctricos en vez de tener dos, y tenemos una combinación, ¿no?, de capacitancias. Por ejemplo, capaz que nos dicen que están las placas planas paralelas, acá hay un dieléctrico K1 y capaz que puede haber esto, donde esto es K2 y aparece un K3. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo que trabajar las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas que hemos visto recién, y decir, bueno, fíjate, ¿qué haría primero? Y bueno, tomo K2, tomo K3, que están en serie, estos dos están en serie, los resuelvo, ¿sí? Pero atención, acá hay que tomar que el área sobre 2 y una distancia sobre 2 también. Trabajo esto, saco esta capacitancia y después ya me quedaría la configuración en paralelo, ¿sí? Ahí ya me quedaría K1 y K2, 3. Y acá, que estarían en paralelo, vuelvo a trabajar de la manera de acá arriba. Pero esto es muy posible que aparezca en un parcial. Una configuración así y estas configuraciones así. Así que espero que les haya servido, que se haya entendido. Recuerden, estos son valores de capacitancia que se repiten siempre para este tipo de configuraciones. Ojalá les sirva. Si tienen alguna duda, me lo dejan abajo en los comentarios. Y saben, muchísimas gracias por ver estos videos y les deseo mucha suerte, éxitos y todo lo mejor en sus parciales de física. Hasta la próxima.